Buenas tardes a todos y agradezco también la posibilidad de participar de este congreso. Bueno, eh, yo ya en la presentación del Congreso de Mayo había avanzado sobre la condición de Roberto Rasquela de vivir entre lenguas, ¿no? Y ese especial plurilingüismo que se crea em, en su condición de inmigrante italiano en Argentina. En Chieti tocará un eje que ha sido formulado como la cultura sotto assedio, immaginario sociale. Por lo tanto, he decidido recuperar esta condición de archivo, resistencia y utopía que uno puede observar en la lengua de Rasquela para abordar el análisis, sobre todo de su obra poética, que es la menos analizada. Eh, Voy a leer un poquito para ajustarme al tiempo. En la dimensión política, social, intelectual, el exilio, en su dimensión política, social, intelectual, el exilio contribuyó de modo fundamental a la circulación de ideas. Un día habrá que leer la historia del siglo XX a través del prisma del exilio, dice Enzo Traverso en el prólogo a Cosmópolis, figuras del exilio judeo-alemán. Fueron los exiliados del último siglo que, preocupados por salvar su cultura de los totalitarismos, tiranías y dictaduras, los que pudieron trasplantar sus ideas a otras partes, injertándolas en nuevas tradiciones y creando a partir de estos procesos nuevas síntesis. Los exiliados posibilitaron el tránsito cultural y la creación de nuevos imaginarios donde lo uno y lo diverso conviven de modo nuevo. El hecho de que Roberto Rasquela, poeta, narrador, ensayista y traductor argentino, naciera en Buenos Aires en 1930, obedece a la mera casualidad, una fuerza que orienta las vidas de las personas en la diáspora. Fue el exilio del padre, militante antifascista, orientado primero a los Estados Unidos y luego a la Argentina, el móvil que impulsó la migración del resto de la familia, esposa e hijo, al sur del continente americano. Una vez reencontrados en Buenos Aires, nació Roberto, el último hijo. Así, Rasquela, aunque argentino por nacimiento, fue italiano por tradición familiar. Por tanto, la experiencia del destierro y la pérdida orientan la inquietud profunda que recorre su vida, la misma de aquel que sabe que además de haber perdido parte del linaje, de los bienes, de los amigos y del trabajo, perdió también una tierra y una lengua, el entramado simbólico que da forma a su mundo. En este universo familiar de exilios y migraciones, de voces múltiples que hablan diferentes idiomas que caracterizan al Buenos Aires de los años 30, el hijo argentino nunca supo bien cuál fue su lengua materna. Su subjetividad se construyó en más de una lengua, el italiano, el calambrés, el español rioplatense, con una extraña mezcla de lunfardo y español castizo. Todas estas lenguas dibujaron en él mundos diferentes que resuenan unos con otros y que nunca pudieron superponerse por completo. La particular situación de acosmia o extraterritorialidad que vivió la familia Rasquela le otorgaron al hijo un ámbito de libertad necesario para redefinir estéticamente la experiencia migrante de vivir entre lenguas. Su particular condición plurilingüe, de la que ya se ha hablado bastante, fue gestada en el seno de la escena familiar derivada del cosmopolitismo babélico que caracterizó la escena familiar de los patios de la casa del barrio de Boedo, donde la familia se reunía también con otros inmigrantes. En este contexto, e impulsado por la oscura necesidad de la memoria, se definió la lengua poética del escritor, que mediada por la traducción y la mezcla le permitieron literaturizar su identidad escindida. La existencia mutilada que comporta todo exilio inscribe en este caso su efecto en la lengua. La lengua millitada de Rasquela es el resultado de una operación poética necesaria para la experiencia en el presente, un entramado polifónico de profunda valencia evocativa que trae fragmentado al presente de la escritura el pasado familiar que el poeta habita como archivo, resistencia y utopía. De estos tres ejes, resistencia, archivo y utopía,
Me parece sobre todo más importante, y es en el eje en el que me voy a enfocar con más énfasis, el eje de la resistencia, la escritura como resistencia. Primero porque el eje de archivo y utopía un poco ya lo desarrollé en el encuentro de mayo, pero además porque habitar la lengua como resistencia supone para Rasquela diferentes planos. Primero, la lengua poética de Rasquela es una lengua decantada y compacta que nace madura. En toda su obra reconocemos la entonación épica y dramática de una misma sustancia lírica. La lengua poética de Rasquela es una lengua oscura, y de hecho él lo dice en uno de sus versos: poesía que vienes de lo negro. La lengua de Rasquela es una lengua que no rememora, sino que hace presente los motivos que llevaron al padre a abandonar Italia. El ideario antifascista, una ideología que resiste en las conversaciones entre paisanos y que el exilio los enfrenta a la derrota, pero aún preserva el valor de un ideario y de una manera de estar en el mundo. Entonces, por un lado, la lengua como resistencia es una lengua que rescata ese ideario y lo mantiene vivo. Por otro lado, la lengua millitada como lengua de resistencia es también una lengua que conserva viva la memoria y resiste la desintegración que supone la vida misma. Pero también, y este sea capaz, el principal gesto de resistencia de la lengua poética de Rasquela, esa lengua es oscura y resiste el facilismo de lo claro. Esa es la idea para mí más potente de todo este trabajo y es en la que quiero entrar, ¿no? La lengua de Rasquela es una lengua madura, decantada a lo largo de casi 50 años, no es fruto de la repetición mimética, tampoco un ejercicio experimental ni de recolección antropológica, sino, como dice el mismo poeta, es una lengua cerrada sobre sí misma que pone en juego una necesidad personal, una lengua que resiste creaciones nuevas que lo religan a las palabras de sus antepasados, una lengua oscura que resiste asegurando el verdadero valor de la poesía, que no está en la transparencia del mero artificio de los juegos del lenguaje o de los lugares comunes. Esta lengua crea una poesía a través de la seriedad y gravedad que en su resistencia asegura la pervivencia de lo intrínsecamente humano. Las pasiones, eh, perdón, las pasiones que animan los vínculos familiares, las ilusiones, el fracaso forjado a lo largo de los años. Una lengua oscura que por su densidad puede resistir el olvido tal como lo evidencian los poemas de La Casa Encontrada y Maldito los Gallos, que son las dos colecciones sobre las que estoy trabajando en este momento y las que me han permitido llegar a esta conclusión parcial. No desarrollo ahora por falta de tiempo la lengua como archivo y como utopía, porque bueno, la lengua como archivo de alguna manera ya un poquito lo desarrollé en mayo, pero supone esta lengua que alberga restos de otras lenguas también, como si fuera una lengua cuya traducción se hizo de manera incompleta, pero a propósito, ¿no? Y la lengua como utopía, la lengua que le permite al exiliado, al migrante, vivir al mismo tiempo, coexistir, que en ella coexistan al mismo tiempo dos espacios, dos tiempos, dos idiomas.